Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de ser menos formal. Me encantó. La verdad que estamos muy contentos de iniciar esos espacios, que, que son espacios que por ahí no tenemos los judiciales de todos los días. Yo trabajo en el foro comercial y en un mundo de la información, estar formado, capacitarse, es fundamental para la tarea que hacemos todos los días y también para la realización de nuestro ser, ¿sí? No, si el judicial no se forma, no se capacita, se va muriendo de a poquito, y sobre todo lo que venimos a trabajar acá al Poder Judicial lo hacemos por una profunda vocación, y esa vocación es como una semilla que todos los días hay que ir poniendo un poquito de agua y haciéndola crecer, porque si no terminamos con un control C, control B, copiando, pegando, y después se va perdiendo, ¿sí? Entonces estos espacios del gremio nosotros los queremos fomentar. Imagínense que en este momento este video, gracias a la doctora Caputi, está siendo grabado para todo el país. Tanto un formoseño como un jujeño como un pampeano se van a estar formando sobre esta nueva ley. Y así que todo el país va a estar presente hoy formándose. Es un poco lo que, por lo menos desde el gremio, queremos hacer. Todos los días estamos dando una batalla desde un salario, desde las condiciones, desde las cuestiones jurídicas. Bueno, también queremos ocupar este espacio fundamental para el desarrollo de todos ustedes. Quiero agradecer a la doctora Caputi, que la verdad que siempre está brindada a dar esto totalmente gratuito, con espíritu solidario de brindar el conocimiento a ustedes. También quiero agradecer, al secretario general del Fuero, a Federico Villone, que además es mi amigo, con lo cual doblemente contento estoy de iniciar este proceso de jornadas en contencioso. Y bueno, a toda la gente que nos está viendo, parece la televisión, en el interior. Por último, pasarles un chivo televisivo. Vamos a hacer también una capacitación con la nueva ley de honorarios, ¿sí?, que también va a ser transmitida por streaming. Nosotros ahora en el gremio tenemos, gracias a Alejandro Vilar, que es el coordinador en el área de sistemas, un sistema en el cual todo esto se está viendo en vivo, ¿sí?, con lo cual ustedes con su celular van a poder en HD, como lo están grabando ahora, no sé si salimos lindo, pero esperemos que sí, la capacitación, ¿sí? Van a poder estar o de forma presencial o pueden estar en su casa viendo el video en vivo y en HD. Nada, es la tecnología, ¿no? Siglo XXI, la tecnología al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la tecnología, diría el Papa Francisco. Así que el 5 y 12 de noviembre va a haber un curso de honorarios, y si Dios quiere, con la doctora Caputi todavía nos falta cerrar, y con la doctora Boquín y con una serie de invitados de peso, vamos a alargar una jornada de acción de clase en la Corte Suprema, en el Salón Gorostiaga. Así que estén atentos a los delegados que les van a estar avisando, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctora, por el espacio. No sé si vas a hablar vos, ¿sí? Ahí va. Muchas gracias, Juan Cruz. Y ahora escucharemos al señor Federico Villone, secretario general de la Comisión Interna del Fuero. Buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy orgulloso de la concurrencia de de los compañeros de contencioso y compañeras, algunos que no han venido, pero que han prometido venir en la segunda jornada. Es muy importante, cuando iniciamos la comisión interna del Fuero y salimos electos, me había propuesto, por un lado, obviamente la defensa de los derechos de los trabajadores, pero por otro lado también generar vínculos en el Fuero. Realmente es un Fuero que, pese a ser chico, no nos conocemos entre todos, o por lo menos hay determinados compartimientos estancos que hacen que se desconozcan las realidades de por ahí otro juzgado o una sala. Entonces es muy importante estos espacios para poder conocerse con el otro, y también es una forma de militancia, porque la militancia no es solamente ir a una marcha o ir a reclamar por algún derecho. La militancia también es formarse, es ser cada vez mejor, mientras desde otros sectores fomentan el ajuste,
fomentan que uno se nivele para abajo. Nosotros tenemos que fomentar nivelarnos para arriba, ser cada vez mejores, cada vez más capacitados. Y en ese sentido, me alegra mucho ver a la comunidad del Foro Contencioso Administrativo Federal acá, porque tenemos que ser eso, una comunidad. Independientemente de los cargos, independientemente de las realidades de cada uno, tenemos que generar esa solidaridad entre nosotros y esa capacidad de poder lograr todo en conjunto. En ese sentido agradezco a la Comisión Interna en primer lugar, sobre todo a Isabel Negre, que es la artífice de todo esto. Ella siempre mostró inquietud en el tema de la formación de los cursos y esta es una de las banderas que vamos a llevar adelante. Probablemente a principio del año que viene, previo a las elecciones de Comisión Interna, presentaremos un curso de migraciones, en el cual van a estar incluidos la Dirección Nacional de Migraciones, la Defensoría y nosotros también como dando nuestra visión al respecto. Ya les vamos a ir avisando al respecto. Y por otro lado, agradecer a los presentes y a quien se encuentra a mi lado, que no es nada más ni nada menos que una compañera, una afiliada por sus convicciones a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, y me produce mucho honor ya presentarla y dejándolos con esto a la juez de la Sala 2 del Foro Contencioso Administrativo, la doctora Caputi, Claudia Caputi. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, es un homenaje, un honor, no sé si lo merezco, pero estoy muy contenta de estar acá y les agradezco a todos los que están conectados, tanto los que están presencialmente acá como los compañeros del interior que van a estar siguiendo esto. Espero que les resulte útil, realmente lo vengo a hacer con mucha dedicación, solidaridad y cariño por todos los compañeros. Por lo demás, considero que es un deber ético y moral de todo judicial, que se precie de ser un buen judicial, de ser solidario con lo que pudo estudiar o dedicarse o aprender o investigar y salvando lo que sabemos todos que en el momento de la decisión quien la tiene que tomar tiene el deber de imparcialidad, pero en la formación razonable y justa y equitativa de esa decisión y prudente de esa decisión, es bueno a veces conversar y cada compañero debe encontrar en el otro a alguien dispuesto a ayudarlo, a suministrarle un material, a aconsejarlo, a decirle, bueno, fulana, fulano saben. Así que es con ese espíritu y con el agradecimiento infinito y además el honor de ser la primera ocasión que arranca este esquema de charla que estoy acá muy feliz y muy agradecida. Bueno, me dieron un tema que no es tan fácil porque se trata de un tema sumamente delicado y que hace a un capítulo de la disciplina administrativista que es un verdadero termómetro del Estado de Derecho, que es la responsabilidad del Estado o de las personas públicas, ¿no? Solamente voy a aclarar que la responsabilidad es un término polisémico, o sea que tiene muchísimos sentidos y se puede plasmar en el plano penal, institucional o político, administrativo, disciplinario, patrimonial y si lo quieren juntar patrimonial con civil, civil, porque si digo responsabilidad administrativa les va a sonar a algo que no es lo que resolvemos en una causa de daños y perjuicios en el fuero. Pero bueno, en esta ocasión me voy a dedicar a las causas en donde se demanda al Estado o un organismo estatal por el cobro de una indemnización de daños y perjuicios. ¿Tá? Nos ponemos el cinturón de seguridad y arrancamos. El título es, digamos, analizar la ley que rige en el orden nacional y en 5 provincias más que la ratificaron, que es la 26.944, y esa ley fue publicada el 8 de agosto de 2014, o sea que este 8 de agosto ya cumplió los 4 años, de manera que desde agosto de 2017, hace 1 año y 2 meses,
tenemos, que sería en el momento que hubieran prescripto las acciones, tenemos la posibilidad de acciones que se van iniciando y en algún momento tocará gestionar las causas que tengan eso y no nos tienen que agarrar con la guardia baja, nos tienen que encontrar con una reflexión previa para saber cómo manejar. Digo que ya podrían inclusive haber algunas causas antes porque no todo el mundo espera hasta el último día del plazo de prescripción. Pero lo que considero que es importante es que ustedes razonen un poco el porqué y la historia que tiene, porque las instituciones jurídicas tienen una explicación y tienen una historia. Y la explicación ustedes la tienen siempre que reclamar. Creo que en una república todos los actos de los poderes públicos tienen que tener un fundamento. En el Parlamento el fundamento viene dado por el debate parlamentario, en las sentencias judiciales es por los considerandos, etcétera, pero ustedes tienen que reclamar el porqué. Si no les dan el porqué, sospechen, porque digamos, en la medida que se puede dar una explicación racional de por qué se adopta una solución u otra, todos tenemos derecho a saberlas para no aplicar mecánicamente a ciegas. O sea, justamente lo que dijo acá el compañero de que no hay que trabajar haciendo un corte y pegue, porque en ese corte y pegue podemos estar repitiendo en un caso que no corresponde un cliché que fue construido para otra situación. Y eso, digamos, es lo que nosotros jamás podríamos caer en esa especie de error. Entonces, en esta historia muy a vuelo de pájaro que les quiero dejar para que entiendan cómo cuajó el hecho de que haya una ley que regule la responsabilidad del Estado argentino, arranco con dos fallos que ustedes los conocen, pero yo les quiero decir qué significaron en la evolución jurisprudencial que había de 8 décadas antes de la ley, porque la ley no llega en un vacío, ¿no? Que son Badel y Barreto, que ustedes los han estudiado, pero les han dicho qué decían y ustedes tienen que resignificarlos y volverlos a leer. En algún momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación trató de dar una claridad conceptual a qué significaba el ejercicio de la acción de daños y perjuicios contra el Estado. Entonces, unificando los conceptos y tratando de poner una suerte de consenso de qué significaban esas acciones, estableció que toda persona que se considere damnificada tenía una acción directa contra el Estado. Esto que hoy nos parece obvio, era muy fuerte decirlo en Badel contra Provincia de Buenos Aires en 1984, porque la historia de la responsabilidad, que nace de un tabú de la no responsabilidad y se va sobreponiendo ese tabú, la jurisprudencia, y tratando de desanudar y desatar y adoptar soluciones justas y que resguarden los derechos, en ese tabú no se podía demandar al Estado, como no se pudo en los primeros 30 y pico años de historia de la vida argentina, como ustedes saben mejor que yo. Ustedes ya arrancan con un fuero que existe, pero digamos, la razón de ser de nuestro fuero es la demandabilidad del Estado, sino, y de hecho no nació como fuero, sino como una sala dentro de otra cámara y en algún momento tomó una consistencia hasta lo que nosotros conocemos hoy. Entonces, decir que había una acción directa y que no era obligación ir contra el funcionario, que muchas veces en la práctica era imposible encontrarlo, fue bastante no revolucionario, sino que la Corte quiso sedimentar todo el estado de cosas hasta ese momento y decir, esto es así, y lo dijo en Badel. Y a su vez que nos quede la conciencia de que son dos acciones que son autónomas e independientes. Decir directa no es indirecta y se puede ejercer sin que esté en el panorama el funcionario como codemandado. Lo digo para empezar a desbrozar de mi carpeta de 450 fallos sobre responsabilidad del Estado, provincias y municipios en Argentina, que desde ya está a disposición de todos ustedes como compañeros y lo tengo digitalizado y el que lo quiera me dice y apretamos un botón y se lo mandamos, con la colaboración de la Unión o en forma directa, como mejor sea, solamente entre un 4 y un 5% de los casos refieren a la
a que sea demandado conjuntamente al funcionario involucrado en el caso. Y generalmente sucedía cuando la víctima estaba particularmente mortificada o afectada por la situación que generaba el litigio, generalmente condenas penales por delitos graves. O sea, por un error registral nunca se ha llevado a juicio al funcionario que podría haberlo causado, más allá de que en la práctica, aún haciendo un sumario administrativo interno, terminaba siendo materialmente imposible identificar quién de toda una repartición había apretado mal el botón y había impreso un certificado que no se correspondía con la constancia catastral verdadera. Luego hace una evolución, después de que se hace esa especie de barajar y dar y decir, bueno, estamos hablando de esto, desbrocé estas ideas. En marzo del 2006, la Corte decide que una acción de daños y perjuicios contra la provincia de Buenos Aires y que estaba siendo intentada en la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la invocación de ser eso una causa civil, como había sido toda la vida, desde 1933, o si alguno lo busca, hay fallos de 1916, de antes. En ese momento en Barreto determina que, aunque incidentalmente se pudieran invocar artículos del Código Civil para fundar la demanda, léase el 1109 o el 1112, o en conjunto o no con el 1113, pero sobre todo el 1112, no era por eso una causa civil. Esto lo dice la Corte en un momento muy especial de la Corte, porque no se les escapa a ustedes que en el 2002 hubo un juicio político contra los 9 miembros que luego no prospera. En el 2003 arranca un proceso de recambio y en el 2004 y 2005 se van designando nuevos integrantes. Entonces el 2006 es el primer año entero que arranca una unidad de pensamiento, no porque pensaran lo mismo, sino porque sí debatían y lo que resultaba de eso era fruto de un acuerdo, ¿no? Entonces en marzo del 2006, en esta causa Barreto, la Corte determina que no va a intervenir en la instancia originaria en todas estas causas que, si ustedes lo visualizaran y pudieran ir a hablar con el funcionario que se encargaba de esta cuestión, estaba en un par de oficinas del 4º piso y del 3º, y era una montaña bastante interesante, bastante importante. Eso luego, al día de hoy, quedó desagotado porque siguió interviniendo la Corte en las causas para no declararse incompetente, porque ya estaban en prueba, con llamado de autos, en una situación que hubiera implicado, y ahí lo dice la Corte, una denegación de justicia, desprenderse del conocimiento y enviarlo a La Plata o a algún limbo jurídico. Eso es una solidaridad con los judiciales de La Plata. Pero determina y dice lo siguiente: no es que tampoco sea civil, ni tampoco que sea 100% administrativo, más allá de que los animo a leer el considerando 10 y 11 de Barreto y subsecuentes, porque es una verdadera mancha de Rorschach donde cada uno cree encontrar algo, y está bien que ustedes quieran encontrar y ver. Yo no les puedo imponer una versión única, decir, porque yo vi la mariposa, ustedes tienen que ver la mariposa. Ustedes ven el monstruo y está perfecto, y después si quieren lo charlamos, y tienen derecho a construir su verdad en la medida que esté fundamentada y se adhiera a alguna escala axiológica más o menos aceptable. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces lo que dice la Corte es que ustedes se tienen que representar como 3 grandes esferas. Una teoría general del derecho que contiene una seccioncita muy noble que dice que no hay que dañar a otros. Y de ahí salen 2 flechitas y una conexión conceptual que la toma el derecho civil y la plasma en el Código Civil y regula las obligaciones entre sujetos privados regidos por el derecho privado que nacen en punto a la responsabilidad por daños y perjuicios. Y luego nosotros, los administrativistas, que pese a la unicidad clara del derecho, tenemos una especialidad con algo que se llama autonomía calificadora. Esta autonomía calificadora es un instrumento que significa lo siguiente: que las instituciones jurídicas
las llevamos a nuestro terreno y las barnizamos de la lógica y los principios que son propios de nuestra disciplina. Entonces nosotros tomamos el acto administrativo y sobre eso armamos la noción de acto jurídico y entonces le ponemos algún elemento diferente, le agregamos algún presupuesto que el acto civil no tiene, pero obviamente como nuestra disciplina, según todos, nació justamente en una acción de daños y perjuicios en el Tribunal de Conflictos francés hace un poco más de 200 años, llegamos 23 siglos más tarde que el derecho civil. O sea que ya ellos nos ganan en tiempo y en construcción de discurso, en marco teórico, en doctrina y en jurisprudencia. Nosotros somos los hermanos menores, pero last but not least, o sea, últimos pero no menores, pero no menos. Entonces, de esta teoría general sale una conexión conceptual al derecho civil y otra conexión al derecho administrativo. Quiere decir que cuando se habla de acciones de daños y perjuicios, no es, dice la Corte, propia de una rama, sino que es la adaptación que yo hago en mi propia rama de esa noción que surge en realidad y está en la teoría general del derecho, que sería una laguna donde todos vamos a abrevar, y de hecho es lo que nos conecta y permite hablar de la unicidad del derecho. Este fallo fue revolucionario porque dijo una cosa que se venía pensando hace mucho y hizo pensar la inserción metodológica de la responsabilidad del Estado, lo cual no es una veleidad academicista. Les digo esto porque ustedes, los que me conocen, saben que soy una persona eminentemente práctica, pero para que yo aplique en la práctica algo lo tengo que poder explicar. Yo soy la primera que tiene que saber explicarle a las partes artesanalmente, haciendo un voto, por qué le condeno al Estado o por qué no, o por qué hago lugar parcialmente, y lo tiene que entender, y aunque no lo comparta, le tiene que parecer razonable y adaptado a la prudente interpretación del derecho argentino del momento. Entonces, lo que también muchos derivan de este fallo Barreto es lo siguiente, para desbrozarlo, para hacer una lectura que el fallo no da, pero permite adaptar de esa flor que vemos en vez de un monstruo, pero si quieren ver un monstruo está bien. De algún modo, el hecho de los presupuestos y las causales de excusación nos gana, y les agradecemos que nos lo aporte el derecho civil, porque tenemos que ir a verificar si hubo daño, relación causal, y si encontramos un factor de atribución correcto y que funcione, y luego tengo que ir a chequear, una vez que funcionaron los 3 presupuestos, que no me puede fallar ninguno, tengo que chequear si no hay ninguna causal de excusación, y ahí construyo el voto de fondo. Pero el derecho administrativo, sin cambiar ese esquema, trata de modular o adaptar, tamizándolo a los principios propios de nuestra disciplina, esos presupuestos y esas causales de excusación de la responsabilidad. Esto es imprescindible porque se ha hablado mucho, al construirse la postulación de un derecho de daños universal y único, de si somos diferentes o no. Y en algún momento tenemos que admitir que tenemos distancias y que no es todo resolvible o susceptible de ser resuelto con el espejo de la jurisprudencia civil. Y digo esto ¿por qué? Primero porque el motor de la responsabilidad del Estado nunca vino dado por el Código Civil, porque arranca 7 décadas después de la vigencia del Código Civil. Eso ya les dice algo. Esto da para una clase aparte de 4 horas, pero ahora lo dejo picando así. Y por otra parte, porque yo no encuentro ningún sujeto privado que tenga la potestad jurídica de tener un polvorín, estoy pensando en Río Tercero, que hubo acciones de daños y procedieron, o estoy pensando en una causa en donde en el copamiento del regimiento de la Tablada los rebeldes salieron con un tanque del ejército argentino por avenida Crovara en La Matanza, y el tanque embistió un colectivo y salió lesionada desgraciadamente personas,
en su integridad psicofísica. O sea que, el ANMAT aprueba medicamentos y se lo ha demandado porque si no siguiera todas las pautas y protocolos científicos y termina vendiéndose un medicamento que es probadamente lesivo de la salud, bueno, podría eventualmente, si se verifican concretamente los presupuestos, solo el Poder Judicial tiene la potestad de privar preventivamente de su libertad a una persona. Ustedes no tienen un privado que haga esto. Lo más parecido, que tampoco ha tenido desarrollo, son los auxiliares ocasionales de la administración, que solamente en la jurisprudencia y doctrina francesa tiene un análisis, que es la persona que ve un robo en flagrancia, asume las potestades de la policía y lo aprehende al delincuente y lo lleva a la comisaría más cercana, ¿no? Pero ustedes ven que hay una falta total de simetría, y cuando me pasa esa situación que es asimétrica y que yo no la tengo en su paralelo en el derecho civil, tengo que adaptar una solución que va a tener que estar imbuida de los principios del derecho administrativo. Finalmente, no quiero con esto que quede fuera del tintero, porque me parece muy importante, que desde ya, y por los derechos en juego, y los recomiendo que lean un artículo del doctor Néstor Sagüez en El Derecho hace un tiempo, el derecho constitucional también se ha sentido soberano en la responsabilidad del Estado. Y el doctor Sagüez ha analizado la evolución de la constitucionalización progresiva y en avance de cómo las constituciones en los textos, a medida de que son más modernos, van incorporando el indeclinable deber de los estados de responder indemnizando los daños que generan por acción u omisión o ser dueños de alguna cosa riesgosa o dañosa. También tienen que tener en esto, en su botiquín, una pieza clave que es el dominio del derecho internacional de los derechos humanos y su desembarco en el derecho nacional, que es el derecho de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque les recomiendo que lean, no porque lo escribí yo, bueno, lo escribí en coautoría con la doctora Ana Salvatelli, un trabajo que salió publicado en la revista La Ley del tomo 2010, el que lo quiera se lo paso, pero tienen el acceso a la ley, estimo, en donde hablamos de la globalización de la jurisprudencia y en donde advertimos, solo con respecto al derecho administrativo, todos los fallos que para llegarse a la solución invocan o el criterio interamericano, o un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o alguna doctrina no vernácula, y cómo hay un proceso de incorporación de fuentes supranacionales muy fuerte, o basado en el Pacto de Costa Rica, o alguna mención creciente, y lo explicamos en todas las áreas relevantes del derecho administrativo, para reglamentos, para empleo público, para acto, para amparos en salud, y también lo explicamos para daños. Y lo que explicamos ahí es que yo hice un seguimiento de las últimas causas cuando la Corte post-Barreto desagota, le lleva 3, 4 años desagotar y decir, bueno, ok, tengo este montón de 30 causas, de las que no me desprendo, no me declaro incompetente, las nuevas sí, obviamente no acepto nuevas, pero las que venían tramitando con prueba o con alegato o con llamado de autos, y en el fundamento de algunas causas que eran archirremanidas y con presupuestos ultra repetitivos en la doctrina tradicional de la Corte, le agrega un plus, que es esta invocación de los criterios de la Corte Interamericana. Y nosotros hicimos, Ana Salvatelli y yo, hicimos hincapié en esto para ver cómo entonces una causa de daños debe ser analizada con una precisa y puntual consideración de los criterios. Habiendo dicho esto, quiero aclarar, porque lo terminé de escribir ayer y se está firmando y registrando hoy, un fallo en donde me decían la aplicación calcada de los criterios, porque claro, como yo soy tan entusiasta con el sistema interamericano y cursé la maestría en Relaciones Internacionales y me considero más internacionalista que administrativista,
Y yo tuve que decir que en realidad yo no soy un calco de la Corte, ni tengo que hacer todo tal cual, ni tengo que dar los montos que ellas dan, ni seguir al pie de la letra sus fundamentos o sus argumentaciones, porque, y acá les digo el porqué y lo someto inclusive al juicio de ustedes como compañeros para uno ir elaborándolo, no me considero que haya terminado de pensar esto ni sea la dueña de la verdad, porque la doctrina habla de una coherencia funcional, o sea, son dos órdenes que se respetan, se miran entre sí, se inspiran entre sí, pero no son idénticos porque la jurisdicción imprescindible y necesaria y primaria del Estado somos los jueces del propio Estado, y solo cuando fallamos nosotros, secundariamente y como vía de escape, como alivio al afectado, se construye una jurisdicción que es de por sí subsidiaria. Por eso se necesita agotar las vías internas, todo el proceso hasta llegar al tribunal máximo de cada país. Porque solamente actúa el sistema supranacional si falló el de acá. Entonces, no es un calco del de acá, es otra cosa, pero está bien que nosotros nos inspiremos y sigamos como de guía eminente sus criterios. Habiendo dicho esto de que ustedes entonces, lo digo ¿por qué? Porque por ahí ustedes tuvieron una formación en donde les dijeron que la responsabilidad en la facultad, en el grado, la vieron solo en el derecho civil. Y por ahí no tuvieron tiempo en elementos de verla en administrativo. Entonces les quedó la idea que es una cuestión de derecho civil. Lo primero que yo les quiero decir es que revean esa idea, que es una cuestión de derecho administrativo con fuerte influencia e inspiración del derecho internacional de los derechos humanos y el constitucional, que se nutre de cuestiones que el derecho civil tomó de la teoría general del derecho, pero que es derecho administrativo. Y de hecho la prueba está, no es ninguna prueba, es simplemente una casualidad que se estudia en todas las maestrías y especializaciones de derecho administrativo, no siendo que se estudie en las de civil. Lo podrían poner como una bolilla, pero no es tan relevante. Bueno, arranco con la ley. Frente a que las personas que tenían que hacer el Código Civil y Comercial son las que, dos de ellas, de las tres, aunque escribieron muchas más plumas, habían escrito Barreto, se pensó, en un primer momento uno podría pensar que el código no iba a tener una regulación de la responsabilidad del Estado. Sin embargo, en una sección al final del capítulo de la responsabilidad, hubo un par de artículos que en el proyecto originario la regulaba de manera muy escueta, muy básica, hasta correcta les podría decir. No me desagradaba ni le desagradó a ningún intérprete que la mirara. Cuando eso llega finalmente al texto que revisa el Congreso, se cambia la solución y se decide que el Código Civil y Comercial prescinde de regular esta cuestión, es como que abdica de ella y dice serán de aplicación las normas y principios del derecho administrativo. O sea que lo que les vine diciendo tenía como una historia de administrativización de la cuestión y el texto del código termina diciéndolo. Sin embargo, un año antes, un año menos una semana, 53 semanas antes, ya estaba vigente la ley para la nación y las provincias que adhirieron. Obviamente el hecho de que regule la responsabilidad del Estado ratificaría el carácter administrativo de la cuestión. Y cuando primero leemos la ley, los invito a que cuenten las palabras en donde se expresa, porque son 11 artículos. Cuando se dicen pocas palabras, cada coma y cada letra cuenta mucho. Yo lo hice y me dio 684. En las leyes de otros países, cuando se ha regulado la responsabilidad del Estado, normalmente el texto tenía 3.000 palabras. O sea que estamos hablando de un texto, no digo que como crítica, no digo que esté bien o mal, como parámetro es un texto en donde tengo que mensurar mucho todo, porque cuando ustedes tengan que interpretarlo, no van a tener tanta tela conceptual para cortar. Y se abre un mar divisorio entre los
81 artículos que a partir de los 1708 del Código Civil y Comercial de la Nación regulan la responsabilidad privada en el ámbito privado, y estos 11 que tratan de regular la responsabilidad del Estado. Lo primero que ustedes observan es que es un barco que cortó sus amarras y trató de buscar una solución radicalmente diferente, porque como la ley me dice en el artículo primero que yo no puedo acudir ni directa, obviamente, ni subsidiariamente al Código Civil, ya me está diciendo que está tratando de construir una solución diferente. Y si a su vez ustedes hacen el ejercicio, que asumo que lo van a hacer si no lo hicieron ya, de comparar cómo reguló Vélez Sarsfield la responsabilidad y cómo se regula ahora, van a ver que es una planta que ha florecido y que se ha, digamos, triplicado o cuadruplicado los conceptos. De hecho, se divide en 3 grandes universos en el Código Civil, donde se dice que además de la obvia finalidad resarcitoria, se le agrega la preventiva y la punitoria o punitiva, por la inclusión de los daños punitivos. Eso que sería, digamos, cuál es el rol que cumple una regulación de responsabilidad, no pasó al texto de la ley, y en el momento del debate parlamentario hubo una suerte de consenso en cuanto a que solamente iba a haber finalidad reparatoria. Eso ha generado la duda, que los invito a ustedes a que la busquen la respuesta en sus corazones, en su sentido de justicia, de si la finalidad preventiva y punitiva podía ser predicada respecto del Estado. Si yo voy a una solución simplista y superficial, se diría que no, porque en el tratamiento de la ley se dijo que quedaba fuera y en el texto de la ley no se incluyó, pero para la gran parte de la doctrina que postula que sí hay por lo menos preventiva, y se los someto a conocimiento de ustedes para que lo pensemos juntos, parte de la doctrina en la cual yo me encuentro, que le asigno finalidad preventiva a cualquier texto que quiera regular la responsabilidad, es por lo siguiente. Primero, porque ya hoy en día el Estado tiene una veta preventiva en su responsabilidad. ¿Y dónde es? En el sistema interamericano, porque toda condena de la Corte Interamericana dice que incluye garantías de no repetición, que es un mandato al Estado a que se comprometa a, habiendo advertido ese yerro, esa actividad que generó una violación al Pacto de Costa Rica, tome conciencia y module sus operaciones administrativas y la gestión de la cosa común, de la cual la administración pública sería principal encargada, las module de manera de reconducir, cambiar, modificar y corregir o rectificar cualquier práctica nociva o que no sea una buena práctica que esté generando daños. Esto, si ustedes lo piensan bajo el derecho administrativo, es mucho más fuerte respecto del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se presume siempre solvente, que es una presunción vacía y a veces ha resultado falaz, porque los Estados pueden entrar en default o pueden tener grandes problemas financieros, pero operativamente todos consensuamos que queremos creer que es siempre solvente. Entonces es un tanto, diría, peligroso o inequitativo que ustedes le digan a alguien que tiene capacidades casi infinitas de presupuestarias, ¿no?, que siga dañando, que no corrija las cosas que hace mal, porque total mata gente y podría pagar. Eso yo no lo puedo aceptar axiológicamente, y además, como ya les digo, si el Estado ya tiene una función preventiva y responde así en la órbita supranacional, decir que eso no se vuelca al ámbito interno tendría una incoherencia difícil de justificar. De todos modos, yo estoy abierta a charlarlo y pensarlo, y si alguien viene con algún argumento en contra, que me explique esa división, estoy dispuesta a escucharlo con respeto, pero bueno, también tendría que aceptar que yo le refuerce mi argumento. De todos modos, tampoco me puedo desdecir de un artículo que publiqué hace 15 años
en donde, citando a Martín Rebollo y la doctrina española, yo decía que sería bueno que la administración, cuando es condenada, diga: tenemos que rectificar algo, estamos haciendo mal algo, estamos lastimando gente, matando gente, violando derechos, y no se puede seguir así. De hecho, la Sala Cuarta de nuestro querido fuero, en un momento de una causa LLA del 2012, en un voto del doctor Jorge Morán, se escribió un muy buen obiter, porque era un gendarme de la Gendarmería Nacional que cometió femicidio sobre su pareja y muere la señora y causa lesiones a la bebita que era hija de ambos, y él dice: yo como juez no quiero estar condenando una y otra vez al Estado a que la Gendarmería pague a esta niña los daños y perjuicios porque el papá mató con el arma reglamentaria a la mamá. Quiero que alguien tome una medida. Bueno, a casualidad también el propio Estado, si ustedes van al boletín oficial y encuentran la resolución 1515 del 2012 del Ministerio de Seguridad, van a ver que se abre todo un protocolo de manejo del arma reglamentaria donde si hay una denuncia de violencia de género o intrafamiliar, entonces la fuerza de seguridad respectiva tiene que iniciar inmediatamente una investigación. Cautelarmente le puede quitar el uso del arma porque implicaría un aumento grave, injustificado del riesgo para la víctima de violencia de género. Entonces es como que también el propio Estado está diciendo: miren que también me inmunizo yo si reduzco el daño y tomo una medida preventiva. Y como último argumento, que tengo más, pero quiero también avanzar en el tema, cuando yo abro el artículo 1710 de algunos códigos comentados, en general todos me dicen que es la acción preventiva, es la acción de la persona que ve y dice: hay una obra en construcción, es verano, cayó agua, se hizo una laguna, están entrando chiquitos que están jugando en el barrio, se ahogó uno, no dejo que se ahogue unos segundos, mando cerrar y vallar la obra con costa al dueño del predio y que alguien asuma una responsabilidad porque, bueno, que ese artículo 1710 fue pensado con respecto a la Administración Pública Nacional. Entonces, si bien es una norma de derecho privado inserta en el Código Civil y Comercial de la Nación, el que la pensó, y de hecho en el comentario del doctor Lorenzetti a ese artículo y el siguiente, lo estaba pensando respecto a nuestra disciplina, el derecho público y administrativo. Entonces sería un poco chocante decir que justo no prospera la veta preventiva en esta responsabilidad. Pero se los dejo para reflexionar porque, bueno, hasta que eso llegue puede pasar cierto tiempo. Volviendo a las necesidades prácticas, les quiero que pongamos la atención sobre algo que va a llegar antes de la sentencia de fondo, que son las cuestiones prejudiciales, que es algo que incidentalmente nos puede tocar en primera instancia y eventualmente en cámara si hay recurso, que despejemos y aclaremos, y ahí tenemos, digamos, va a haber un plazo breve, vamos a tener que tener muy pensada la solución entre todos y vamos a tener que tener una postura ya tomada. En las acciones de daños contra el Estado o las instituciones estatales y públicas, hay dos supuestos clásicos de prejudicialidad. Una es cuando se plantea que el daño proviene de un acto administrativo que se consideró que es ilegítimo o nulo. Y ahí todos conocemos el plenario Petraca o el fallo de la Corte Alcántara Díaz Colodrero, publicado en la ley con nota fallo mía, lo pueden buscar. No innova, pero calca la solución de Petraca, solo que dicho en palabras de la Corte, ¿no? Que no se puede condenar por daños y perjuicios al Estado en la medida que en la demanda se postule que el perjuicio proviene de un acto ilícito, si yo no logro hacer caer la validez que se presume tiene el acto. Entonces, durante muchos años, la doctrina decía que se podía iniciar de manera conjunta, y si no se quería conjunta, iniciar sí o sí primero la nulidad y dentro de un plazo de prescripción, no sé, el daño. Lo que pasa es que si el daño lo tomo desde cuando impactó negativamente en la esfera del administrado, siempre es mejor
para no perder, se recomendaba hacer la acción conjuntamente. El artículo 8 de la nueva ley 26.944 aborda el tema, se inclina por una solución que dice que se puede hacer la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad, como que considera que son dos conceptos conectados pero con algún tipo de independencia, o después de finalizado el proceso de anulación, o sea que está habilitando, para que nadie pierda el ejercicio de la acción de daños, que yo puedo hacer independientemente primero la de nulidad y luego la de daños. El gran tema es que no me aclara cómo se cuenta la prescripción y si la primera acción suspende o no suspende. Y entonces ustedes podrían estar discutiendo bizantinamente y hasta que las velas no ardan si son autónomas o si son conectadas y si suspende la prescripción de la acción de daños el inicio de la acción de nulidad. Eso será una cosa que va a tener que desbrozarse, siempre tratando de que no se frustren los derechos, pero de todos modos se podría ser benigno, digamos, pensándolo entre todos. Mi impresión inicial es que si el legislador en el 8 me dijo que yo podía iniciar después, entonces me está dando cierta, digamos, holgura o margen con que cuando tengo el fallo firme de la nulidad, ahí empezaría a correr la prescripción, porque si no, no tendría sentido que me diga que me esperan. Me diría, claro, apúrese a presentar conjuntamente ambas. Si me están diciendo que lo hago secuencial, es porque no me van a frustrar el derecho. Sería un poco chocante que el legislador me invite a esperar y luego me reproche por haber aceptado la invitación que me sugirió. Pero yo no me quería detener tanto en esto porque todo buen judicial y administrativista lo tiene bastante pensado, el tema de la prejudicialidad con la nulidad de actos, pero lo que sí quiero decir es que tenemos que tener pensado la prejudicialidad con la comisión de delitos que generen daños, porque este es un presupuesto que se ha repetido y ha sido una constante en la jurisprudencia de la Corte. Con homicidios, ha habido casos como el caso Ternopolsky, en donde la Corte condenó en última instancia a las juntas militares por delitos de lesa humanidad. Entonces la persona afectada, constatado que el funcionario, en el caso de las personas físicas que integraron las juntas militares, había sido condenado por un delito de lesa humanidad, con esa sentencia penal va a iniciar el daños y siempre procedió, digamos. El tema es qué ocurre si está tramitando la sentencia. De hecho, en el caso de Ternopolsky tuvo una situación tremenda con la prescripción. Si ustedes leen el fallo de corte van a ver un intríngulis en donde se salva, pero digamos es sumamente complejo. Esto es para que yo viniera con alguien del Instituto Balseiro y alguien egresado del MIT y les explique cómo fue la prescripción en ese caso, que era muy compleja de medir. Pero lo que quiero decir con esto es que nos va a pasar, ojalá que no, pero es factible y hay que ser previsores, que esté tramitando una causa penal y en paralelo el que se considere afectado inicie la causa de daños. Y esa prejudicialidad no está, a diferencia de la otra, de la nulidad, no está regulada expresamente en la ley. ¿Qué se haría entonces? Bueno, iríamos a charlar con la amiga Graciela Reiriz, con la profesora Graciela Reiriz sobre el caso administrativo no previsto y trataríamos de hacer una construcción. Ya sabemos que no puedo ir subsidiariamente al Código Civil. Sí podríamos ir por analogía, porque el mensaje de elevación dice que sería una alternativa posible. Se dicen varias cosas en el mensaje de elevación. También se dice que no se viene, o sea, que se viene a plasmar el criterio de la Corte.
Me hizo recordar un poco el capítulo 5, versículo 17 de San Mateo, del Evangelio, que dice: no vengo a cambiar un ápice de la ley, y se armó una religión diferente, pero decía que no iba a cambiar nada. Con el recurso a la analogía hay una pequeña dificultad, porque el instrumento de la analogía, que es una manera en que el intérprete se aproxima a resolver su problema interpretativo, es el siguiente. Yo tengo dos instituciones en dos lugares. Es como si me dijeran, bueno, la aleta de la ballena es el ala del pájaro y es el brazo de los mamíferos, o la pata. Parece diferente, pero es el órgano análogo en todos ellos. Entonces, yo puedo hablar de alguna analogía cuando tengo la institución acto administrativo y tengo en el derecho civil el acto jurídico. Y me pondré a ver las similitudes y luego explico las diferencias, pensando como si fueran los lagos, el fallo de corte de 1942. Pero cuando yo no tengo claramente las dos instituciones, sobre todo reguladas en el derecho positivo, porque justamente la ley no me la reguló, ¿dónde está la prejudicialidad de la acción penal respecto de la de daños en el derecho administrativo? O sea, me genera esa especie de vacío que me puede traer un problema. En paralelo con que la ley está y que empezó a regir 53 semanas después, no nos olvidemos nunca en nuestro botiquín jurídico que el artículo 1765 del Código Civil dice que la responsabilidad del Estado, provincias y municipios se regirá por normas y principios del derecho administrativo. Entonces, si dice que yo puedo acudir a los principios, yo tengo que clarificar y podría extraer, si ya es un principio del derecho administrativo, que la causa penal suspende el juicio de daños en sede contenciosa, en la medida que la víctima lo haga separado. Ustedes también tienen el caso de Alika Quinan, que es sobreviviente de la trata de personas, y en abril de este año, una sala de los colegas de la Cámara Federal de Casación Penal condenó al municipio de Ushuaia, considerándolo copartícipe de trata de personas con fines de explotación sexual en la persona de Alika y de otras mujeres que estaban siendo explotadas, y lo decidió un juez penal porque las damnificadas prefirieron que un solo juez juzgara todo. Pero en la medida que la persona opte por venir a contencioso y diga: denuncio que está esto tramitándose en sede penal y pido la prejudicialidad, tenemos la enorme responsabilidad de decidir si suspendemos el procedimiento, el curso del proceso, porque esa suspensión, digamos, sería buena si ayuda a la parte y la parte logra finalmente una condena y nos clarifica a los jueces cómo modulamos, cómo medimos el daño, cómo medimos el daño moral, si hubiera un dolo o un delito grave, no es lo mismo que si termina siendo una falta de servicio leve o simple. O sea, me importa hacer la lectura de si hubo un delito penal. Pero a su vez, si yo no justifico debidamente en derecho por qué estoy suspendiendo el curso, puedo estar incursa en denegación de justicia, porque no hay nada, digamos, más delicado y más sensible para cualquier persona que trabaje en un juzgado que decidir que se va a suspender y quedar, digamos, congelado, si lo quieren decir de alguna manera coloquial, el curso del proceso. Si se hace, va a tener que estar muy bien fundado. Remito a los artículos, por ejemplo, también podrían decir, es análogo, bueno, o acudo a la institución más cercana, que son los artículos 1772 y subsiguientes, en donde a diferencia de Vélez, se le da un desarrollo conceptual mucho mayor. Otra cosa que podríamos tener para el momento que ustedes decidan, porque uno nunca sabe qué pasa en este país, la ley puede cambiar, se podría, y el lugar natural donde se podría regular, es en un buen código contencioso administrativo, el cual yo vería, y hago acá pública mi humilde opinión,
para contribuir al debate con muy buenos ojos. Si se hace bien, si nos soluciona los problemas, si da previsibilidad, si genera como un consenso de decir, bueno, es esto, y nos limita y otorga a la parte también una claridad en cuanto al camino, y no estoy yo interpretando algo acá y en la sala de al lado otra cosa, y la pobre parte está adivinando qué hacer con nosotros, porque nosotros tenemos que ser parte de las soluciones de los problemas del país, no parte del problema. No tenemos que ahondar más los problemas, tenemos que brindar seguridad jurídica, tenemos que dar acceso a justicia, tenemos que dar todo lo que la población necesita y legítimamente está titulada y está habilitada a reclamarnos. Entonces, digamos, creo que estamos ya terminando. ¿A las 4 terminó esto? ¿O tengo más tiempo? Ah, bueno. Les quiero cerrar este tema en cuanto a que cuando nos suceda estemos preparados, porque si nos agarra sin preparación no vamos a hacer una cosa y va a tener que estar muy bien fundada, porque no va a haber una ley positiva, clara, de aplicación directa que regule la cuestión. Solamente eso para charlar, tenemos un tiempo, pero digamos, ese tiempo en las acciones que haya en curso, lo que digo es que va a ser una decisión antes de la sentencia definitiva. No es algo que se pueda decir, bueno, no, lo dejo para mañana y no me voy a preocupar. Se le puede dar, digamos, una continuidad, y de hecho creo que ayudaría a la seguridad jurídica que se haga una solución con continuidad, pero simplemente va a haber que tener un discurso serio, bien construido, bien fundamentado, y que parezca que dentro de la continuidad está cumpliendo la norma vigente de ese momento. Ahora me quisiera, porque va a haber preguntas después, ¿no? O sea que tengo que dejar un rato para... Bueno, el ABC de la responsabilidad del Estado es manejar bien los 3 presupuestos, que si bien se apartan o tienen modulaciones propias, no generan ninguna invención respecto de los que ustedes estudiaron en cualquier curso de Derecho Civil, que es el daño, la relación causal y algún factor de atribución. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Solamente desbrozo respecto del factor de atribución que, para decirlo, a ver, empecemos a usar un razonamiento y usar nuestras palabras para no tener que repetir el libro o discurso ajeno. Es una teoría jurídica aceptada, con algún fundamento, si es posible, en derecho positivo, que me explica cómo conecto e imputo algún acto, omisión o circunstancia, llámese dictar leyes, ser titular de algún bien del dominio público riesgoso que generó un daño, y esa circunstancia jurídicamente permite que le atribuya una consecuencia al Estado, que es ver comprometida su responsabilidad y tener que hacerse cargo de la indemnización correspondiente. Y estos factores ya sabemos que son la falta de servicio, hay el dictado de actos lícitos también, que sería el quiebre de la igualdad ante las cargas públicas, y o sacrificio especial, que se debería dar en un combo, y ser propietario de una cosa riesgosa. Lo dejo en un frasquito aparte y arranco con el daño. Bajo la nueva ley, las causas cuyos hechos fundantes u originantes se hayan producido a partir de la entrada en vigencia en agosto del 2014 de la 26944, ¿cómo construyen el daño? Bueno, hete aquí que yo no encuentro una definición o concepto de daño en la ley. Si ustedes lo encuentran, me pueden avisar, porque estamos todos buscando, y en estas 684 palabras no se hace. No digo, y no estoy diciendo, que lo propio de la ley positiva sea dar definiciones. Eso es un tema de opción. El legislador puede tener diferentes técnicas, diferentes criterios, diferentes maneras de pensar. Algún legislador pudo poner la definición, otro no la quiso poner y me lo da en las notas, en el mensaje de elevación,
o considera que es la doctrina o la jurisprudencia, cuando se vea enfrentada con alguna duda interpretativa, la que me va a tener que dar la definición. Pero sin que ustedes tengan in pectore en su botiquín jurídico una noción de daño, les va a ser difícil, si no imposible, operar la responsabilidad del Estado. Entonces, yo, como intérprete, no puedo ir de manera directa ni subsidiaria al Código Civil, porque me dice que no tengo una norma positiva que me dé una solución. Sí podría ir por la analogía, porque el daño sí podría ser, podemos postular que es análogo, pero es una analogía problemática, porque cada vez que yo salto al Código Civil tengo que recordar que son dos barcos que se desamarraron y que tomaron vías separadas y que el legislador los quiso separar. Un Código Civil con 5 veces más artículos, con 80 y algo artículos en materia de responsabilidad civil, y una ley bastante escueta, corta, digamos, no porque esté mal ser breve, pero que no tiene esa diferencia. Y con un mensaje de elevación que dice que se quiere mantener la jurisprudencia general de la Corte, sobre la cual, aclaro, en materia de daño nunca encontré una crítica analítica y suficiente. Sí podrá haberlo si estaba bien la omisión y entonces se brindó mosca para hacer una Biblia y una hoja de ruta y que nos aferremos a eso como tabla de salvación conceptual. Sí se pudo hacer a ver si el arma policial estaba en ocasión, que sería una cuestión que mezcla la relación causal y la imputabilidad. Pero en materia de daño yo no conozco ni ha habido artículos o autores que dijeran que estaba mal aplicado por la Corte, y la Corte siempre aplicó el Código Civil. Por otra parte, si yo aplico el artículo 1765, que me dice que aplique normas y principios del derecho administrativo, al no tener una norma concreta, podría aplicar los principios. Entonces pregunto yo, ¿hay principios del derecho administrativo que me expliquen qué pasa con la lesión antijurídica, que es el otro nombre que le damos al daño? Bueno, hay un inicio de respuesta y yo la puedo dar, la comparto con ustedes porque está de laboratorio y está siendo testeada, no es un producto que pasó el control de calidad. Lo charlo con ustedes como compañeros. Nosotros en el fuero somos los que más operamos las acciones de amparo. Y para que un amparo pueda ser decidido, yo tengo que hablar de un afectado. Después tengo que empezar a navegar las aguas de si había una arbitrariedad u omisión manifiesta. Pero antes también tengo que ver si está la persona del afectado. Cuando dicen el ser humano detrás del expediente, y yo construí. Si ustedes no se dieron cuenta que estábamos construyendo, porque yo me encuentro todos los días con compañeros que me dicen, nunca me di cuenta que estábamos construyendo un corpus iuris sobre la noción de afectado. Si uno destila el concepto, hay un hilo conductor transversal, conceptual, que yo puedo, y digamos, el primo hermano del damnificado de una acción de daños es el afectado del amparo. Si esto no es así, yo estoy dispuesta a que alguien me fundamente en dónde encuentra el juego de las 7 diferencias. Que no hay ni 2, pero si alguien me lo quiere traer, lo trabajamos entre todos y hacemos un próximo taller o curso. Pero como herramienta e hipótesis de trabajo, les quiero decir que ustedes realmente tienen oro en polvo en sus manos y se tienen que tener noción y toma de conciencia de que operan todos los días cuando le dicen usted no está afectado suficientemente. Si bien está el cliché odioso de que esto no es la vía, hace falta más debate y prueba y en algún momento tendremos que romper las cadenas, liberarnos de los clichés y empezar a escribir artesanalmente, decir qué es lo que pasó para que yo no le haga lugar, si se puede decir, ¿no? O sí pasó para que sí le haga, pero con el afectado construyo. Y después acá me genera otra cosa, que es mi visión del mundo internacionalista
y bueno, vieron que nadie es perfecto, todos tenemos nuestros defectos, que es la siguiente. En los sistemas de protección de tutela de derechos humanos supranacionales está la noción de víctima, que a su vez es la prima hermana del afectado del amparo. La víctima es una persona respecto de la cual el Estado incumplió los deberes que derivan del pacto o que sea, porque ahora vieron que la Corte Interamericana, estoy pensando en el caso de principios de marzo contra Nicaragua, son unas siglas. Siempre hay una noción de víctima. Entonces también se podría modular sobre la noción de víctima. ¿Y por qué? Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué es más compatible y qué es más análogo con el derecho administrativo argentino? El derecho público internacional, que también es público y que tiene como protagonista también al Estado, o el derecho privado, que implica relaciones de coordinación entre privados, digamos, el derecho privado están dos sujetos a la misma altura. Si yo decido que es del consumidor, le doy un plus de tutela a uno, y si es laboral, le doy al otro, pero no está el equilibrio puntual que modula las prerrogativas de la administración. Entonces, si ustedes tienen una visión razonable, quisiera creer, aunque estoy dispuesta a charlar otra visión, que van a encontrar más compatible con el derecho público interno el derecho público internacional. Entonces, ¿por qué sería importante esto? Porque, por ejemplo, yo he visto un voto excelente del doctor Zanoni en una causa Gandiaga en la Cámara Civil, declarando inconstitucional el artículo 1078 del Código Civil anterior. Porque una mujer muere y demanda al Club Geva, la hermana, considerándose la hermana damnificada por daños y perjuicios solo moral, porque no dependía económicamente, y ella dice: mi hermana fallecida tiene hijos, tiene esposo y tiene a mis padres. O sea que están todos los herederos forzosos. Yo no soy heredera forzosa, pero el impacto que tuvo en la esfera de mis derechos y mi situación vital ha sido tremendo. Quiero que me indemnicen, y el doctor Zanoni, en un excelente voto de 8 o 10 carillas, declara inconstitucional el Código Civil, pero porque él tenía como norma directa que aplicarlo. Entonces, salir de esa norma de aplicación directa le requería todo un esfuerzo de fundamentación y argumentación muy fuerte, y quedó el fallo. Si yo no tengo que ir a una norma directa hoy, por ejemplo, yo podría decir, bueno, la responsabilidad del Estado funciona con los parámetros de la condición de víctima o de la condición de afectado del amparo. Se los planteo para no caer en el aburrimiento de decir calco y pego lo del derecho privado, porque alguien les va a decir esto, les va a decir: ustedes tenían otra cantera de donde abrevar y donde sacar piedrita, materiales útiles, y se fueron justo a la rama del derecho que no es tan igual. ¿Entienden? Entonces, construir el daño va a requerir algún tipo de sofisticación conceptual que yo no estoy, digamos, que la tendríamos que tener metabolizada, preparada y pensada. Yo digo esto porque estamos acá preparando tesis, tesinas de especialización sobre la nueva ley y sobre las provincias que no la ratificaron y creen que tienen la desesperación de una especie de vacío, y ese vacío hay que llenarlo con los principios del derecho administrativo. Pero ya hay varios proyectos de ley para derogar la 26944. Entonces, por ahí, si llegan a ser votados, uno directamente dice que se derogue, otro dice colocar esos dos artículos a la altura del 1765 y 66 del Código Civil, regulando ilícita, otro paralícita y alguna cosa que me solucione el día a día, con lo cual se aplicaría todo el sistema del Código Civil y Comercial. Pero digamos, estamos como en un momento, si bien difícil, de mucha también trabajo intelectual, porque puede haber un cambio que nos deje,
pero que es positivo y es bueno. Digamos, yo no descarto lo necesario de que hagamos este trabajo interior y volvamos a recapitular y repasar las supuestas certezas que teníamos, aun cuando estemos en las arenas movedizas del cambio legislativo por haber tantos proyectos de ley para derogar la ley. Algo parecido pero distinto pasa con la relación causal, porque no aparece, por lo menos para el acto ilícito, regulada. Sí aparece con respecto a la actividad legítima. Porque me dice que la relación causal tiene que ser directa, inmediata y exclusiva. Y considera que la responsabilidad por actividad legítima es de carácter excepcional. Voy a empezar con la relación causal que más se nos va a presentar en términos prácticos, la de la falta de servicio. Porque en números ustedes saben que es más del 80% de los casos que vemos no es de lícita, sino de ilícita, o sea, falta de servicio. En estos casos me pasa lo mismo. Voy por analogía, tengo libertad. ¿Por qué no se definió en la ley si la ley me prohibía que yo fuera subsidiariamente? Vamos a suponer que voy por analogía y aplico la relación de causa adecuada. Es mejor que nos aferremos a eso, porque desde ya que les adelanto que la relación causal no tiene una sola teoría que la explica, y la de la causa adecuada desde ya que no es la única que existe. Entonces, si yo no tengo bien en claro y pudiera jugar con las analogías y ir a otra fuente a donde ir a captar el concepto, se podría generar, y estoy jugando con las tuerquitas que mueven la apertura o cerrazón de esta responsabilidad, que es algo tan delicado. Desde ya que la de la causa adecuada no es la única, yo podría tomar cualquiera que module 1 milímetro más y capto, incluyo 1000 supuestos de juicio más, y 1 milímetro más estricta y dejo fuera otros 1000 por fuera. Y encima tiene una enorme dificultad, porque cuando ustedes van a ver las notas de Vélez y en general la doctrina, todas las explicaciones de la relación causal no la dan los juristas, la dan los filósofos. Es una cuestión de fenomenología. ¿Cómo me explico yo cuál es el origen y la cadena de hechos que derivó en tal cuestión? Y ese ejercicio lo pueden hacer ustedes con la cotidianeidad. Por ejemplo, no les pido que me lo respondan ahora, pero si yo les pregunto, ¿por qué hay inflación? O ¿hay inflación? ¿Y por qué hay? ¿O por qué tuvimos que acudir a un organismo internacional de crédito para solicitar una ayuda financiera? Entonces alguien me va a decir, porque había una situación grave de un gobierno anterior. Otros, no, porque no se gestionó bien el gobierno actual. Cada uno va a tener su teoría. Quiere decir que ustedes en su vida cotidiana, cuando se explican las cosas que le pasan, o dicen, ¿por qué se divorció mi cuñada? Y bueno, porque yo le dije el primer día que ese candidato no era para él y que no sé qué. Pero cada uno va a tener su teoría, porque eso es una cuestión de filosofía. El derecho la capta porque la necesita, pero yo toco una molécula de la modulación de esa cuestión y les hice un desbarajuste. Dejé fuera o dentro cosas, digamos. Vamos a suponer que puedo dar una respuesta de continuidad porque de hecho el propio Código Civil y Comercial de la Nación la da, mantiene la misma de antes, pero se dan cuenta que predicado esto respecto de la responsabilidad del Estado tiene ese problema de tamiz, de cómo justifico su desembarco y su adaptación, y si tuviera alguna adaptación a la disciplina, al derecho público administrativo.
Yo terminaría por acá, porque digamos, tengo muchísimas más cuestiones, pero las pensaba dejar más puntualmente para el caso del encuentro que viene. Quisiera realmente escuchar las inquietudes de los compañeros y las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Está bien, se tienen que soltar. Yo no les quise, miren, no les quise dar material de lectura, pero sí les puedo recomendar un trabajo mío, que acá tengo la cita, en donde me lo pidieron para revisar, digamos, me pidieron lo siguiente: una revisión de toda la jurisprudencia que está hecha al año 2013, o sea, muy poquito antes de la nueva ley, pero que es válida, porque si estamos hablando de que sería una materia en donde va a haber cierta continuidad, que está en la revista de Derecho Público, que se llama 10 años de Derecho Público en la Argentina, volumen 1, de Rubinsal Curzoni, 2013, páginas 59 a 113. Que se llama, bueno, con mi autoría, La responsabilidad del Estado, jurisprudencia reciente, tendencias y perspectivas futuras. Yo ahí comento muy brevemente lo que todavía era un proyecto de ley, que era lo que terminó siendo el Código Civil, que ya se sabía que iba a regular, lo que pasa que luego, cuando termina siendo aprobado el texto final, decide referirlo a las normas y principios y no introducir una regulación, pero eso, bueno, se los puedo hacer llegar, y es como un manual básico que toma absolutamente todo, y no ha habido cambios radicales. Miren, hasta el año 2000, justamente hasta antes de Barreto, la propia Corte Suprema emitía entre 20 y 24 fallos de daños y perjuicios estatales por año. Y hoy estamos contando 3 o 4. Entonces, se redujo más la usina jurisprudencial, no lo digo como reproche, obviamente al no intervenir en instancia originaria donde sí o sí hay que expedirse, no está obligada a tener que dictar el fallo. Y todo lo que llega por recurso extraordinario, la Corte tiene la potestad discrecional de no resolver, y entonces está seleccionando los temas en donde vale la pena o que quiere emitir un mensaje determinado o rectificar una jurisprudencia que consideraba que no era adecuada, etcétera. Pero digamos, si ustedes tuvieran que trabajar un caso con leer este artículo mío, no es que quiera, ya les da como el paneo general de toda la jurisprudencia vigente, porque inmediatamente después, a partir de finales del 2014 y principios del 2015, lo que arranca son todos los comentarios directos al articulado de la ley. ¿Cómo no? Usted dijo que había como dos tendencias, o bueno, por llamar las dos tendencias, una que vinculaba más que nada la responsabilidad del Estado a lo que es el Código Civil, que esa era la que estaba en este momento tomando protagonismo a los fines de derogar esta ley de responsabilidad del Estado, y usted opinó que tendríamos también tener en cuenta las interpretaciones que se realizan en el derecho internacional público a los fines de considerar. ¿Existe un proyecto de ley o alguien que esté barajando esta situación en lo que es el panorama legislativo? Porque yo recuerdo en algunos juramentos de jueces del fuero que se les preguntaba sobre la necesidad de la creación de un código contencioso, que también fuera un código de fondo, también de forma, porque convengamos que seguimos ligados al derecho civil con el código procesal. ¿Existe en el proyecto de ley alguna cuestión
que esté dándole una autonomía a lo que es la responsabilidad del Estado, o que profundice esta ley, o la única tendencia hacia el Código Civil? Lo que pasa es que la tendencia hacia el Código Civil presenta una situación que es una realidad que es justo el tema que en mi corazón administrativista, publicista, me duele un poco confesar, que es que el nuevo paradigma que proyecta el Código Civil está totalmente imbuido de la lógica y la doctrina del Pacto de San José de Costa Rica, de todos los pactos de derechos humanos, de la jurisprudencia internacional, y de hecho lo han dicho. Entonces sería como una buen desembarco e incorporación que ya estaba hecha, simplemente que está santificada, está como el texto que plasma la cosmovisión, porque es un modo de ver la vida, no solamente el derecho, supranacional, volcada en el Código Civil. Ese ejercicio de incorporar en la matriz de pensamiento de una rama del derecho los principios supranacionales y las soluciones, yo no lo veo en el derecho administrativo. Y lo digo con todo el respeto y consideración, y no busco que con esto nadie se sienta ofendido. Es un tema también académico. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo incorporar la perspectiva supranacional implica no solamente transversalizar, que es un ejercicio que es volver a pensar el acto administrativo, sus elementos, sus presupuestos, todo, el procedimiento, la lógica del contencioso, la responsabilidad, los servicios públicos, las regulaciones económicas sectoriales, todo lo que es la esencia de nuestra materia, el empleo público, materia sancionatoria, todo bajo el prisma de las convenciones que para nosotros en nuestro sistema tienen rango constitucional. Entonces, por ejemplo, yo fui a revisar la enseñanza en las maestrías y especializaciones y no hay una materia, por ejemplo, que diga que se analice el derecho administrativo con perspectiva de género. Y mucha gente no sabe lo que es la perspectiva de género. Entonces, yo estoy demostrando, tengo 9 artículos para el que los quiera leer, en donde explico cómo se debería, no quiero decir deconstruir, porque yo no rompo nada, yo solo construyo y pienso en positivo, pero sí replantear, y en nuestra disciplina uno dice, bueno, vengo con tal criterio de Costa Rica, o vengo con perspectiva de género, que además citando 5 fallos de la Corte Interamericana que aplica la Convención de Belén do Pará, porque se considera competente para aplicarla en conjunción con el Pacto de Costa Rica, y todos me miran como si le hablara de algo totalmente extraño. Entonces, yo considero que es urgente que incorporemos en nuestra mirada del derecho y del mundo la visión del derecho internacional de los derechos humanos. Eso nos va a dejar siempre mal parados a los administrativistas argentinos, porque como ese ejercicio sí lo han hecho los civilistas y tienen el chiche de su código para mostrar y para sentirse orgullosos de haber plasmado eso, el hecho de que nosotros no hayamos hecho con el mismo ahínco o no hayamos desarrollado ese trabajo es preocupante. De hecho, les doy un ejemplo. Voy a decir una infidencia y alguien se va a enojar conmigo, pero como esto pasó hace muchos años este artículo que yo les comento, de la que escribí junto con Ana Salvatelli, en la ley, hace 8 años, 8 o 9 años, sobre cómo la jurisprudencia en materias netamente administrativas, ¿no? De procedimiento, empleo público, acto, reglamentos, contencioso, responsabilidad, iba receptando los criterios interamericanos o del TEDH, del Tribunal Europeo. En realidad a mí la editorial me lo pide de otro modo. Me dice, tomá de toda la jurisprudencia del fuero, de qué manera va incorporando el Pacto de Costa Rica, cómo lo va aplicando y cómo va receptando la jurisprudencia interamericana. Bueno, yo estuve intentando durante unas semanas
y le dije en confianza a los editores que no iba por ahí la cosa y que no estaba encontrando lo que yo realmente estaba queriendo encontrar. Entonces les propuse si me permitían hacerlo solo respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque yo necesitaba un mínimo de 15, 20 fallos. De hecho, en ese artículo comento hasta 40, digamos, muy así puntualmente. Entonces, quiere decir que nuestro fuero tiene como una deuda, pero no porque lo tenga nuestro fuero. La academia y los polos de pensamiento del derecho público argentino tienen una deuda con el derecho internacional de los derechos humanos. Y mientras todas las otras ramas del derecho, comercial, bueno, constitucional, obviamente, civil, ambiental, consumidor, y todas se ayornen en ese sentido, nosotros vamos a seguir siendo la hermanita menor que se porta mal y que no termina de dar el salto cual y cuantitativo que todo el resto del derecho está. Y por eso ese barco que suelta las amarras, esas amarras eran la conexión a esa manera de pensamiento. Que puede dar miedo, que no lo sé, que los fallos interamericanos tienen 500 hojas y son muy difíciles de resumir, que hasta 2004 se dictaban 7 por año y ahora tenés todos los días, y entonces hubo una intensificación, que la paleta temática empieza a tocar temas de salud pública, de atención en una comisaría. Sí, es un desafío, pero vale la pena porque el resguardo de los derechos de los ciudadanos y habitantes está en nuestras manos, y eso vale la pena que tomemos todos, todo esfuerzo es poco para cumplir con el deber de debida diligencia. Nada más. Doctora, ¿y alguna idea por qué el legislador no le genera inquietud tratar de sacar un código al derecho administrativo, digamos, tanto de forma como de fondo, y se va relegando esa situación? ¿O es la coyuntura o es por algún tema en particular que se va dejando de lado con el paso del tiempo? Lo voy a leer de un proyecto de ley justamente en donde se dice que se va a derogar la ley de responsabilidad del Estado. Al final de todo, el senador que propone en una de las derogaciones, yo acá veo el nombre de Roberto Basualdo, primero dice, voy a decir lo que dice este senador y después les digo lo que yo pensaría. Dice: estimados colegas legisladores, hay que derogar la 26944. Dice, esto fue ampliamente debatido al momento de su tratamiento en este Senado y no viene al caso poner de manifiesto las motivaciones que llevaron a la mayoría circunstancial de ambas cámaras legislativas de mantener la redacción modificada por el Poder Ejecutivo antes de... Como diciendo, queridos colegas legisladores, ustedes saben bien las motivaciones que los llevaron en ese momento, no hace falta que yo les diga porque ustedes estuvieron ahí. Esa pregunta, yo lo que les puedo decir es que se las tendrían que hacer a los legisladores. Yo no sé si soy quien para responderla. Lo que yo les puedo contestar es que cuando yo estuve en el Senado para la audiencia de mi acuerdo, me lo preguntaron puntualmente y yo me pronuncié tal cual como les estoy diciendo ahora, que me parecería que en la medida que sea un código bien pensado, donde se consulte a la Cámara, a todos los actores involucrados, a las asociaciones de magistrados, a todo el arco y también a las de abogados, obviamente al colegio, a todos los actores, y se pueda debatir y no haya un apuro, porque digamos nunca tuvimos, entonces la primera vez que lo tengamos tratemos de hacer un texto que en vez de causarnos problemas interpretativos nos ayude. Yo me pronuncié afirmativamente. Después, si eso no salió, primero porque no me tienen que hacer caso a mí, están en su trabajo y ellos lo saben, pero nosotros desde la Cámara hemos tratado de hacer un esfuerzo ciclópeo por brindar soluciones que sean como armoniosas
y en la medida de lo posible, resguardando la independencia de criterio que es sacrosanta y que está en el artículo 1 de la Constitución, no se sorprenda al litigante y se brinden reglas claras de juego para que el problema verdadero sea otro. No puede ser un problema la carrera de obstáculos que le pongamos al... Pero sí, la verdad que sinceramente tendría que hablar con un legislador y preguntarle, pero como no tenemos relación funcional, salvo la Corte, institucionalmente, es válida la pregunta. Es válida. ¿Alguna pregunta más? Bueno, agradeciéndole en primera medida a la doctora Caputi por esta magistral clase, la verdad no clase magistral, sino magistral clase, y a todos los presentes, invitarlos para la próxima, así podemos continuar con la Ley de Responsabilidad del Estado. Bueno, y recordarles, agradecer a la Asociación de Magistrados y Funcionarios por este espacio, y a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación por poner todo a disposición, y recordarles, como le dije en el inicio, que esto también forma parte de la militancia, esto también es la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, capacitar a los empleados y funcionarios para que podamos brindar un mejor servicio de justicia. Muchas gracias. Es una campaña de Lela que estoy ayudándonos. Ah, sí, la conozco. Lindo. Bueno, Muy gustó, lindo. sirvió, dije cosas positivas. Estuviste muy bien. No, te quería picantear un poco.